Hoy día es 5 de mayo del 2021 y vamos a continuar con el capítulo de difracción de rayos X. Voy a hacer un resumen que nos permita concentrar en el capítulo. Habíamos dicho en el primer capítulo que los cristales están constituidos por pequeñas celdas unitarias, pequeños paralelepípedos, celdas unitarias, a los cuales se les puede asignar 1, 2 o más átomos, 4, 5, un número pequeño de átomos, ¿cierto? El concepto de red es importante, red cristalina. Vectores primitivos, vectores unitarios, sirven para describir la red dependiendo de lo que queramos hacer, ¿cierto? Hemos hablado también de celdas en el espacio recíproco, de redes recíprocas. Hemos hablado de redes recíprocas entonces y de redes directas. Y estábamos viendo el capítulo de difracción de rayos X, que consiste en usar un haz de rayos X para establecer cuál es la estructura de un determinado sólido, para determinar la estructura de un sólido, para encontrar experimentalmente cuál es la estructura de cada sólido cristalino. Entonces, los conceptos siguientes ayudan, ¿no? Si consideramos al sólido cristalino que está formado por una familia de planos cristalinos 200, igualmente que por una familia de planos cristalinos 111 o una familia de planos cristalinos 211, etc. Entonces, cada una de esas familias de planos da lugar a un rayo difractado. Entonces, cada rayo difractado se identifica con los tres índices de Miller, H y KL, de una determinada familia de planos paralelos, ¿cierto? Entonces, esa es la relación entre rayos X y estructuras cristalinas. Cada familia de planos cristalinos se identifica con un haz difractado de rayos X. Ese haz está haciendo un ángulo 2θ1 o 2θ2 o 2θ3 con respecto a la prolongación del rayo incidente. ¿De acuerdo? Donde θ1 es el ángulo entre el rayo y el respectivo plano. Es una manera, entonces, de describir las condiciones para que haya difracción, ¿no? Esa familia de planos paralelos, a esa familia de planos paralelos, mejor dicho, le corresponde una distancia interplanar de HKL, y entonces la condición para que haya difracción es que 2D HKL por el seno de θ debe ser igual a un número entero de longitudes de onda. Esa es la manera de Bragg de explicar la difracción de rayos X y su relación con las estructuras. Por otro lado, en el capítulo de red recíproca, le dedicamos una semana al capítulo de red recíproca, demostramos que existe una relación biunívoca 1 a 1 entre planos cristalinos en la red directa y vectores de la red recíproca en el espacio recíproco. Y que esos vectores en el espacio recíproco también se designan por HKL. Y que a cada vector HKL del espacio recíproco le corresponde una familia de planos de HKL. Entonces, otra manera de explicar la difracción de rayos X es decir que el rayo difractado corresponde a un vector de la red recíproca, a un G, cuyas componentes son HKL. Estos HKL son exactamente los mismos que la familia de planos cristalinos de los que habíamos hablado al principio. En otras palabras, por angas o por mangas, a un haz difractado le corresponden tres números, HKL.
Según Bragg, usted dice, ah, ya, estos HKL son los índices de Miller de los planos cristalinos. O si quiere, también puede decir, estos HKL son las componentes HA más KB más LC de los vectores de la red recíproca, ¿cierto? Pero esta segunda condición que he mencionado, delta K igual a G, que está escrita en la pizarra y que ustedes están viendo ahora, hay que modificarla un poquito para hacerla más precisa, ¿cierto? Hemos demostrado esta ecuación delta K igual a G partiendo el cristal en celdas primitivas. Es una demostración muy sencilla si la partimos en celdas primitivas. Pero cuando la partimos en celdas unitarias, o sea, al cristal lo descomponemos no en celdas primitivas, sino en celdas unitarias, entonces esta misma expresión que ustedes ven ahí, hay que descomponerla en dos afirmaciones. Delta K igual a HA más KB más LC y SHKL diferente de 0. Esto de aquí es una manera de explicar las condiciones de difracción. Esta es la manera 2, esta es la manera 3 y la manera 1, no sé si verán, sí, es simplemente 2D 0 teta es igual a entero por lambda. Son tres maneras de describir la condición para que haya un rayo difractado. Es decir, cuando yo tengo mi sólido y viene un rayo, ¿qué condiciones deben cumplirse para yo poder ver en el espacio un rayo difractado? Las condiciones se pueden expresar de cualquiera de esas tres formas. Habíamos visto que si... Profe, ¿Sí? ¿Escucho? disculpe, hay compañeros que quieren entrar al aula. Ya vi, ahorita acabo de ver. Ahí sí. Ok. Esas son entonces las tres condiciones en las que se puede expresar. Les estaba diciendo que si el material es, el cristal, es monoatómico, por ejemplo, FCC monoatómico o ortorrómbico y monoatómico, cualquier monoatómico, esta regla 2 y 3 son equivalentes. 2 y 3 son equivalentes. Pero cuando el material es diatómico, como el diamante, cuando el material es diatómico, como el diamante, entonces la 3 implica que, a pesar de que el material es, a pesar de que existe algún vector G que satisface esta ecuación, lógicamente, delta K igual a un vector de la red recíproca, a ese vector de la red recíproca no le corresponde ningún punto, ningún rayo difractado, mejor dicho. Repito, si el material es monoatómico, estas dos son coincidentes. Delta K igual a G y delta K igual a HA más KB más LC. Pareciera que aquí van a haber más rayos difractados, pero el exceso de rayos difractados que hay aquí con respecto a este de acá se eliminan porque va a aparecer acá HKL igual a 0, y eso no debe ser, tiene que ser ese HKL diferente de 0, ¿cierto? Pero cuando el material es diatómico, a pesar de que se cumpla esta condición, delta K igual a G, existen algunos G a los cuales no le corresponde rayo difractado porque ese HKL es igual a 0. Entonces, si el material es diatómico, triatómico o 4 átomos por punto de red, entonces es posible que a pesar de que se cumple esta regla, delta K igual a G, el SHKL sale 0 y entonces no hay rayo difractado. Ese caso
lo estábamos explicando y voy a continuar con el caso del diamante, ¿no? Vamos a ver. Habíamos dicho que si el material es, por ejemplo, BCC, esta regla, SHKL diferente de 0, cuando yo calculo el SHKL, hace que las ternas HKL para los cuales yo encuentro vectores, tienen que satisfacer esta condición H más K más L es par, que significa que el HA más KB más LC es un vector de una red recíproca FCC, que le corresponde a esta red directa BCC, ¿no? Y igualmente, si la red directa es BCC y hay un átomo en cada punto de red nada más, o sea, el cristal es monoatómico, entonces esta condición, estas condiciones, delta K igual a HA más KB más LC y SHKL diferente de 0, significa que solamente van a existir rayos difractados cuando los HKL corresponden a vectores de la red recíproca BCC, que es la recíproca de esta directa FCC, ¿cierto? Pero en el caso del diamante, habíamos dicho que como esto es FCC, ¿no? El diamante tiene una estructura FCC, pero no le corresponde un átomo por punto de red, sino dos. Eso lo hace un cristal FCC diatómico, ¿cierto? Entonces, en este caso, la regla delta K igual a G ya no es tan válida. ¿Por qué? Porque según la regla delta K igual a G, los planos o los G es equivalente, ¿no? Hay planos cristalinos con índices de Miller 2, 0, 0 y le corresponde un vector de la red 2A más 0B más 0C, ¿cierto? Entonces, esa terna 2, 0, 0 ya no nos da ahora un rayo difractado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su SHKL es 0, ¿no? Para que no sea 0 tiene que ser 4, 8, ¿no? Etcétera. O sea, 2 por un número par, ¿cierto? Entonces, yo me quedé explicando en la clase anterior, se me complicó el dibujo, pero ahora lo he preparado un poquito mejor. ¿Qué significa que el 200, que siempre debe salir para una red directa FCC, no sale para el diamante, que también es FCC? No sale, ¿por qué? Porque, acá está mi dibujo, porque los planos 200 de una FCC son estos, ¿no? Esta es una celda unitaria, estos son los planos 100, pero cuando estamos hablando de redes FCC, si fuera cúbico simple, este sería el plano 100 y este sería 100. Pero como es FCC, aparecen acá otros planos 200 y decimos, ya no existen 100, existen 200, ¿cierto? Este es red y también es un cristal monoatómico FCC, ¿cierto? Red cristalina FCC y cristal monoatómico FCC tienen el mismo dibujo, ¿cierto? Entonces, si fuera un cristal monoatómico FCC, entonces estos son los planos 200, hay una distancia entre ellos y van a producir planos difractados cuando se cumpla esta ley de Bragg. ¿Por qué? Porque en ese caso va a haber superposición constructiva del rayo que es reflejado en un plano de la familia y el rayo que es difractado en el segundo plano de la familia. Hay interferencia constructiva. Pero, si ahora digo es FCC, pero diamante, antes de continuar voy a aclarar. ¿Por qué digo que esto es FCC? Porque este, tal como está, puede ser, a ver, estos 5 átomos que están aquí, 1, noten, 2, 3, 4, 5, puede decirse que están en la cara del plano de la pantalla.
estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, este de acá, están en el plano de la pantalla. Estos de acá están hacia adelante o hacia atrás también a una altura a medio, en el centro de una cara perpendicular, así, ¿no? Lo mismo que este están a una altura a medio. Y en la cara más adelante hay otra igualita a estos, con estos otros 5 átomos. No estoy explicando que este es en el espacio tridimensional, esta es una FCC, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si fuera FCC diatómico, como en el diamante, con átomos en un cuarto A, un cuarto A, un cuarto A? Entonces la proyección de los átomos sobre el plano va a ser ahora así, ¿cierto? Esto está en un cuarto, esto está en 3/4, ¿no? Etcétera. A una altura, un cuarto, avanzando hacia adelante del plano. Y este está a una altura 3/4, y este está también a una altura 3/4, y este puede estar a una altura 1/4, etcétera. Entonces, cuando hay, noten, este es un poquito sofisticado, pero lo voy a decir y ustedes lo van a repetir para que van a ver el video varias veces seguro para comprender. A ver, la red es este dibujo de acá nada más. Estos átomos que están en esta línea y esta línea, ya lo expliqué, es el mismo dibujo de la diapositiva anterior y es una FCC. Pero estos puntos no son puntos de red. Estos son átomos que son compañeros de estos de acá. A esto no se le llama punto de red, ¿no? Planos cristalinos son planos que contienen puntos de red. No son planos que contienen átomos. ¿No? Una cosa es plano que contienen puntos de red y que son planos cristalinos por definición, pero acá, además de los planos cristalinos 200, que son estos, aparecen otros planos paralelos que parecen ser planos 400, parecen ser, pero no son. ¿Por qué no son? Porque estos puntos de acá no son puntos de red, ¿de acuerdo? Entonces, estamos que estos son planos 200, pero aparecen acá otros planos. Entonces, estos planos tienen la misma propiedad, a pesar de que no son planos cristalinos, tienen las mismas propiedades que estos planos de acá, ¿no? Son átomos y también van a reflejar. Entonces, aparecen, digamos, unos pseudoplanos que están más cerquita y que ya no satisfacen la condición que está aquí, ya no satisfacen la condición tal como está acá, sino la satisfacen ahora con de medio, porque ahora hay planos, se incruzaron ahí unos pseudoplanos que están a una distancia de igual a de medios, entonces la relación para la misma familia de planos 200 ahora es esto, pero esto significa que hay interferencia destructiva, así como está aquí. Entonces, en estos planos 200, cuando el cristal es diatómico, entre dos planos de átomos consecutivos, aparecen reflexiones que van a interferir destructivamente. ¿Está bien? Esa es la razón entonces por la cual, a pesar de que se cumple la regla delta K igual a G, porque estamos hablando de que 200, así como también estamos hablando cuando decimos el 222, igualito, porque la suma va a ser 6, o sea, es 2 por 3, H más K más L es 6. 2 por 3, entonces significa que aquí no se cumple la regla de que sea 2 por par, porque 3 no es par, ¿cierto? Entonces, el 222, si ustedes buscan acá en el dibujo, no van a encontrar el 222. No hay un pico de difracción para el 222, ni para el 200. Sí hay para el 220, porque 220 suma 4. Y acá 2 por 2 sí es 4, ¿cierto? Entonces, estamos aplicándolo, viendo este gráfico, es obvio que nosotros decimos existen planos o vectores G a los cuales no les corresponde puntos. ¿Por qué? Porque su SHKL es diferente de 0. Pero si no quisiéramos hacer la interpretación, con vectores G, sino con planos cristalinos, tendríamos que explicar todo esto, ¿no? Tendríamos que explicar que acá hay una interferencia, pero es que si ponemos planos espurios en estas dos mitades, entonces va a aparecer esta situación donde vamos a tener una interferencia
destructiva. ¿Quedó claro? ¿Lo enredé? Vean el video otra vez. Pero si hay preguntas pueden hablar, ¿eh? No les prohíbo que hablen. Entonces, estos gráficos también quisiera comentarlos antes de comenzar, antes de avanzar en la clase. ¿Cierto? Estamos hablando de acá de un factor F, que es el último factor, el factor más importante, ¿no? Que es el que da el fenómeno de difracción. ¿Por qué? Porque el F, o el F cuadrado, como está aquí, el F o el F cuadrado va a ser 0 cuando delta K es diferente de G. Y va a ser algo importante y muy grande cuando delta K coincide con un vector de la regla recíproca. Entonces, esa es, digamos, la regla definitiva para hablar de difracción. Entonces, esta suma es importante. Y esta suma ya la hemos calculado cuando n es muy grande. Hemos dicho así, n muy grande, y cuando n es muy grande podemos hablar de que n igual a 10 o 10 a la 15, etc. Son números extraordinariamente grandes. Entonces, pero en estos dibujos vemos que acá para n igual a 2, decimos la suma también ya es importante, ya se notan picos en ciertos partes. Claro, por acá no es 0 la cosa, pero por acá no es 0 la suma, pero hay picos para ciertos valores de pi multiplicados por enteros. Y si tenemos 5, ¿no? Este número 5 significa 5 celdas unitarias, ¿cierto? Si decimos 5, ¿no? Porque el M que está acá son aristas de la celda unitaria. Estos M que están acá son aristas de la celda unitaria. Entonces, 5 quiere decir que estamos en la quinta celda unitaria. Y acá estamos en la celda unitaria número 50. Si son 50 celdas unitarias, entonces nosotros ya claramente vemos que vamos a tener estructura de 0 por todos lados, excepto para ciertos valores de ángulo, ¿no? Acá, delta K, no se olviden que es una constante por seno teta. ¿Cuál es la constante? 2K, donde K es 2pi sobre lambda, ¿cierto? Entonces, para ciertos ángulos, nosotros tenemos rayos difractados, y si en cualquier otro ángulo que no coincida con pi o con npi, nosotros vamos a tener 0. 0 de esta suma quiere decir 0 de rayos difractados, 0 de intensidad de radiación para todos estos ángulos, excepto solamente para estos pequeños ángulos. Pero aquí estamos hablando de 50, digamos 50 celdas unitarias, o digamos en una dirección, 50 celdas unitarias en una dirección, y si es en material cúbico, tendríamos 50 por 50, o sea, 125.000 celdas unitarias. O sea, para 125.000 celdas unitarias, nosotros esperamos más o menos este patrón de difracción. Imagínense, 125.000, todavía estamos en un número pequeño, porque yo le dije que el número de celdas, en un centímetro cúbico vamos a hablar de 10.000 millones, de 50.000 millones de celdas unitarias. Entonces, aquí estamos hablando de 125.000, estamos hablando de un número poquito de celdas. Entonces, pero en el caso de que sean, digamos, voy a introducir la partícula, la palabra de moda, ¿no? Si estamos hablando de nanopartículas, de unos cuantos nanómetros, digamos 10 nanómetros, 20 nanómetros, una partícula de 20 nanómetros puede tener 50 celdas unitarias. También se va a ver ya la difracción de rayos X, a pesar de que tengamos solamente unas 50 celdas unitarias por cada arista de la nanopartícula. Supongamos que la nanopartícula sea cúbica. ¿De acuerdo? Entonces no se necesita tener millones de millones para tener un pico de difracción. Se necesita tener unos 50 celdas unitarias en cada arista, digamos, 50 por 50 por 50. Y ya se tiene buen patrón. Se tiene buen patrón de difracción. Este es un buen patrón de difracción. Digamos, los picos están bien notoriamente señalados en ángulos que son pi por n. O sea, satisfaciendo la regla delta K igual a G. Ok. Ya. Van a ver más tarde por qué he hecho todas estas aclaraciones. Y quizás vuelva a hacerlas. Ahora vamos a hablar
del experimento. Y paradójicamente, para hablar del experimento tengo que introducir un concepto teórico en física del estado sólido, ¿no? En física del estado sólido hay un concepto muy importante que se llama esfera de Ewald. Vamos a hablar de la esfera de Ewald. Acá. ¿Quién era Ewald? ¿Tenía una esferita Ewald en su casa? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en el espacio recíproco construimos una superficie esférica, ¿no? En el espacio recíproco construimos una esfera, ¿no? Supongamos que esto sea la muestra de 1 centímetro de dimensión, ¿no? Un centímetro por 1 centímetro, y que es relativamente pequeño. Entonces, en algún punto de esta muestra, nosotros tomamos centro, ¿cierto? Y si estamos hablando que los rayos X son de 1 Armstrong, vamos a ver si fijo números. Generalmente se trabaja con rayos X provenientes del cobre de 1.54 Armstrongs. Pero supongamos que solamente para hacer cálculos rápidos, 1 Armstrong. ¿Qué significa que el lambda sea 1 Armstrong? 1 Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Lambda, 10 a la menos 10 metros. Entonces, 2pi sobre lambda sería algo así como 6.28 por 10 a la 10 metros. Entonces, vamos a representar 10 a la 10 metros aquí en este espacio. Si vamos a representar aquí 10 a la 10 metros a la menos 1, perdón. A escala decimos, esto es 10 por 10 a la 10 metros, que es el K del rayo incidente, y este de acá también es 10 a la 10 metros. Y con esas dimensiones construimos una esfera, con este radio, igual a 2pi sobre lambda, ¿no? Porque el rayo incidente tiene un K que es 2pi sobre lambda, y cualquier rayo, como estamos hablando de scattering elástico, estamos hablando de scattering elástico, los rayos que salen también van a tener el mismo radio. Bueno, el radio de esta esfera entonces es 2pi sobre lambda, y eso significa 6,28 por 10 a la 10. Construimos entonces una esferita de este radio. Y la decimos que está centrada en algún punto de la muestra, ¿cierto? Entonces, a esta esfera se le llama esfera de Ewald, ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿no? Acá está el centro, vamos a llamar, aquí está la muestra, aquí hemos trazado, pero a este punto le llamamos origen, vamos la red recíproca de este cristal que está acá, mejor dicho, hablando lentamente, la red recíproca de la red cristalina, de esta muestra cristalina que está aquí, ¿no? Esta muestra cristalina se define como una red cristalina, y esa red cristalina tiene una red recíproca. Vamos a construir la red recíproca, pero a partir de este punto de acá, ¿no? De esta flechita que termina acá. Acá hay K sub i, acá hay otro K sub i. En este punto de la flechita yo designo el origen para la red recíproca de este cristal que está acá. Entonces este es mi origen, y de aquí comienzo a trazar todos los vectores de la red recíproca que yo puedo deducir a partir de esta red directa, ¿no? Estoy suponiendo que conozco esta red directa, conozco A, B, C, entonces conozco el A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y puedo construir acá la respectiva red recíproca. Acá he trazado 3 vectores nomás de la red recíproca. ¿Está bien? Entonces, por un lado, estamos hablando de scattering elástico. Entonces, cuando venga un rayo incidente sobre la muestra, los rayos van a salir en cualquier dirección, ¿no? Cuando venga por aquí un rayo monocromático en esta dirección, porque yo cuadro acá mi haz para que se venga en esta dirección, entonces, ¿qué va a salir? Rayos difractados en cualquier dirección, en principio en cualquier dirección. Son algunas cuantas, ya sabemos, pero en principio va a salir por acá o por acá. No sabemos por dónde van a salir los rayos. Pero lo que sí sabemos es que el módulo del K desviado es igual al módulo del K incidente. O sea, el radio de esta esfera también va a contener al rayo desviado. Así como contiene al rayo incidente, cualquier rayo desviado va a estar aquí, puede estar acá en este otro punto verde, o por acá, o por acá. Los rayos escateriados van a llegar por acá, ¿cierto?
por un lado, los rayos van a llegar ahí, y por otro lado, ese rayo, por ejemplo debe satisfacer la condición de Bragg, delta K igual a G, la versión más simple, ¿no? De las condiciones de difracción. Entonces, K sub I más G, ya. ¿Dónde van a haber rayos difractados? Donde K sub I igual a K más G. Pero este K difractado también tiene que caer en la esfera verde, que se llama esfera de Ewald. ¿Aquí habrá algún rayo? No. ¿Por qué aquí no hay ningún rayo difractado? Porque tiene que cumplir dos condiciones. Que el K desviado tiene que ser del mismo módulo que el K sub I, o sea, tiene que estar en la esfera. Cumple con esa condición aquí, este puntito, pero no cumple con la condición de que K sub D, el K desviado tiene que ser el K incidente más un vector de la red recíproca. Este no es un punto de la red recíproca. ¿Cuáles son los puntos de la red recíproca? Los puntos de esta mallita que está acá, ¿no? Construir la red recíproca a partir de origen significa construir, por ejemplo, esta mallita. Entonces, este punto pertenece a la mallita, ¿no? O sea, pertenece a la red recíproca y también pertenece a la esfera verde. Este punto de acá también pertenece a la esfera verde y pertenece a la mallita. Entonces, ahora vamos a decir una cuarta condición de difracción. Mejor dicho, a expresar la condición de difracción en una cuarta versión. En la pizarra tienen tres versiones, ¿cierto? La de Bragg, la de delta K igual a G y la de delta K igual a HA más KB más LC, siempre y cuando ese HKL sea diferente de cero. Y la cuarta es, habrán rayos difractados en todas las intersecciones de la esfera de Ewald con la red recíproca, ¿no? Es una cuarta manera de enunciar la condición de difracción. ¿Dónde vas a encontrar rayos difractados? Si tú tienes acá tu cristal y tienes acá tus rayos X incidentes, ¿dónde van a estar los rayos difractados? Bueno, déjeme, profesor, construir la red recíproca, y le digo, ya, construyo la red recíproca y construyo la esfera de Ewald, entonces en todas las intersecciones de estos dos entes geométricos, ahí van a estar los rayos difractados. Esfera de Ewald. Entonces, ese es un concepto importante. Ese es un concepto importante para comprender los métodos experimentales de difracción que vamos a ver. Siendo el más importante, el más usado, el método del polvo, o el método de Weierstrass. Estos son los tres métodos experimentales que voy a comentar. Método del Laue, cristal rotatorio y de Weierstrass. Perdón. Acá, en este dibujo, yo he sido, digamos, cuidadoso para mostrarle por lo menos tres intersecciones de la esfera de Ewald, ¿no? Tres intersecciones de la esfera de Ewald con la red recíproca, ¿no? Ahí, para explicar bien que hay intersecciones y que ahí van a salir los rayos difractados, bueno, ese es ese dibujo. Pero, si uno va al laboratorio, dice, acá está mi cristal, y acá tengo mi rayo incidente, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil construir una red recíproca y una esfera de Ewald y encontrar puntos de intersecciones. Generalmente no se encuentra, se puede encontrar uno a lo más, o quizás dos. Entonces, usar un rayo monocromático para encontrar la difracción es complicado. Pero hay un truco para tener mi cristal y tener fijo, mi cristal fijo y mi rayo fijo, y poder ver sin problemas, con toda facilidad, ver los rayos difractados. ¿Cuál es el truco? Pues no trabajo con un rayo monocromático. Mi rayo incidente no es monocromático, sino es policromático. Hay un intervalo de longitudes de onda. Entonces, hay un intervalo de módulos de K, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un K sub M, ¿no? Este de aquí a acá, es un K sub M, y desde aquí, ¿no? Más grande, desde aquí hasta acá es un K sub M, mayúscula, K sub M minúscula, y K sub M mayúscula es desde aquí hasta acá. Entonces, hay un intervalo de Ks incidentes, para los cuales
se puede producir difracción, ¿no? Entonces, cuando yo construyo la red recíproca, por ejemplo, a partir de aquí, entonces ya es más, ya no tengo una esfera de Ewald, sino tengo un continuum de esfera de Ewald. Puede ser esta esfera de Ewald, que está aquí de verde, puede haber otra esfera de Ewald por acá, ¿no? Otra esfera de Ewald, etcétera, hasta esta otra esfera de Ewald. Todo esto es un espacio lleno de esferas de Ewald. Entonces, construyo mi red recíproca y tengo más posibilidades de intersectar una esfera de Ewald con la red recíproca. Entonces, obviamente, hay más probabilidades de encontrar una satisfacción de la regla intersección red recíproca con esfera de Ewald. ¿Por qué? Porque hay más esferas de Ewald. Entonces, tú puedes ver en el experimento, tú puedes ver varias puntos de difracción, varios rayos difractados. Puedes ver, pones una pantallita y puedes ver varios rayos difractados. Y cada rayo difractado corresponde a un vector de la red recíproca. Entonces, tú puedes obtener un dibujo o una proyección de la red recíproca sobre el plano de tu pantalla. ¿Tú ves? Entonces, eso te ayuda a ver el fenómeno de difracción y también a ver la simetría de tu red recíproca, porque estás viendo por lo menos una intersección. Después puedes variar, o rotas tu dibujo y puedes encontrar otra intersección. Y así. Entonces tú puedes estudiar la simetría de tu red recíproca viendo estos patrones de difracción. Y si tú sabes tu red recíproca, ya tienes reglas para construir la recíproca de la recíproca. Entonces ya puedes tener una idea del tipo de red del cual está constituido esta muestra. ¿No? El método del agua entonces no usa rayos monocromáticos, sino usa rayos policromáticos y te permite ver muchos puntos a la vez, ¿no? Te permite ver muchos puntos a la vez, te permite ver la simetría de la red recíproca y por lo tanto también la simetría de la red directa. Y identificas entonces así la estructura cristalina, el tipo de estructura cristalina. Quizás sea un poco difícil hacer números y encontrar los valores de A, B, C y los ángulos, pero tienes una idea ya de qué tipo de estructura es, si es ortorrómbica I, F, C, etc. Ese es el método del agua, entonces. Rayos policromáticos y bastantes puntos a la vez. Ahora, el otro truco es que ahora dibujé acá el cristal con una pequeña esfera. Este es mi cristal. Acá está la esfera de Ewald. Voy a hacer el mismo experimento, ¿no? Tengo acá, pero ahora monocromático, que es lo normal. Monocromático. Pero ya les dije que si hago monocromático y trazo mi esfera de Ewald, esfera de Ewald es esta verde, y trazo mi red recíproca, que son todos esta mallita que está aquí. Es difícil ver intersecciones. Entonces, si es difícil ver intersecciones en el dibujo, imagínense, es difícil observar rayos difractados. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, yo agarro un motorcito a paso, pongo ahí mi muestra, ¿no? Sobre un eje, tengo acá mi muestra y roto este eje a una velocidad grande, ¿no? Lo roto, mi cristal está rotando, mi rayo X está fijo, entonces, si roto el cristal, la red recíproca también va a rotar, ¿cierto? Y mi esfera de Ewald lo rota porque el rayo incidente siempre es el mismo. Entonces, como rota el cristal, ¿no? Esta red recíproca va a comenzar a rotar. Por ejemplo, este punto de acá, ¿no? Esta intersección acá. ¿Ya? Si estuviera, este es la esfera de Ewald, acá yo trazo un rayo desde aquí hasta acá y digo, este es un rayo difractado, a este G, mejor dicho, ¿le corresponde un rayo difractado? No, ¿por qué? Porque este punto no es un punto de la recíproca. Pero como yo estoy rotando mi muestra,
la red recíproca también rota y en algún momento, este punto va a pasar por un punto de red. Y voy a observar, esta es ahora mi red recíproca, y acá está mi esfera de Ewald, encuentro una intersección. Creo que lo debí decir al revés. Voy a repetir. A ver. Sí, está bien. Ya. Aquí ahorita, ustedes ven un G, acá ven otro G, y acá ven otro G, ¿cierto? Son puntos de la red recíproca. Si esta muestra estuviera fija, aquí habría un punto, un rayo difractado correspondiente a este G, o a este G, o a este G. No hay, ¿cierto? Correspondiente a este G no hay. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir dos condiciones. Estar en la red recíproca, que estos sí lo están, pero estos no están en la esfera de Ewald. Entonces no están en la intersección. Pero si roto este cristal, entonces mi red recíproca va a comenzar a rotar y en algún momento van a pasar por la esfera de Ewald. Y cuando pase por la esfera de Ewald, voy a observar. Pero va a pasar tantas veces, ¿no? Porque mi motorcito gira a bastante velocidad, entonces veo como si esto estuviera estático ahí. Siempre voy a ver ahí un punto. ¿Entiende? Es otro método para estudiar la difracción de rayos X, de monocristales, o sea, de cristales bien ordenaditos y relativamente grandes. ¿Entendieron hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Hay dos ideas que he introducido. Esfera de Ewald. ¿Qué es la esfera de Ewald? Una esfera centrada en la muestra, con un radio 2pi sobre lambda, y para que haya rayos difractados, tengo que encontrar la intersección de esa esfera de Ewald con algunos puntos de la red recíproca, ¿no? Y si no los encuentro, entonces roto la muestra y en algún momento se van a encontrar y puedo hacer visibles entonces las intersecciones. El método más común se llama método del polvo o método de Weierstrass. ¿Y en qué consiste? Consiste... Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. Disculpe, cuando mencionó, dijo en valores de 2pi sobre lambda, ¿es para cualquier lambda independientemente? No, el ATA es el rayos X. Ya, sobre ¿Qué rayos rayos X. X está usando? Puede ser de cobre, 1.54, lambda igual a 1.54, de molibdeno, 0,7 Armstrong, etc. Para cada material, digamos, hay diferentes tipos de fuente en el mercado para generar Sobre eso más. depende de la fuente. ¿Ok? Ahora, técnica del polvo o de Weierstrass. Entonces, esta es mi muestra ahora. Pero no es un cristal grandote, sino que lo muelo. Todo cristal, agarro un mortero, ¿no? Se coge un mortero limpio, por supuesto, para que no se contamine la muestra, y muelo mi cristal. Y un cristal típico, como este que está acá, esta es mi muestra de 1 centímetro por 1 centímetro por 0,5 centímetros. O sea, 0,5 centímetros cúbicos. Esa es mi muestra. Entonces yo la muelo y voy a suponer que le atino bien a mi mano para molerlo y que todos los granitos me salgan de una micra, un micrón, 10 a la menos 4 centímetros. Cada granito, después de moler, me sale de 10 a la menos 4 centímetros. Y ahora voy a hacer dos cálculos. ¿Cuántos granitos de una micra cúbica hay en esta muestra de 0,5 centímetros cúbicos? Yo he hecho mi cálculo, ustedes chequen y he encontrado que hay 5 por 10 a la 10 granitos de una micra en esta muestra. Hay de este tamaño, de una micra.
O sea, 50.000 millones. ¿Qué le parece 50.000 millones? ¿Un número chiquito de granos? O sea, ahora ya no tiene una muestra acá bien cristalita, bien ordenadita, sino que tiene 50.000 millones de granitos de una micra que están al azar. ¿Qué significa al azar? Significa que unos tienen su vector 1, 0, 0, su plano 1, 0, 0, con la perpendicular normal para arriba, otros tienen con la normal así inclinada, otros tienen con la normal inclinada un poco más allá, otros así, otros al revés, etc. O sea, están orientados al azar. 50.000 millones de cristalitos orientados al azar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una esfera ahora en el espacio R, y quiere decir que cualquiera perpendicular a esa esfera, cualquier radio de esa esfera, ahí siempre voy a encontrar un vector 1, 0, 0 o un vector 1, 1, 1. Todas las posibilidades hay de que pasen por ahí, por esa esferita. ¿Entienden? O sea, eso significa orientar al azar, porque tengo un montón. Entonces, siempre voy a encontrar partículas con su plano 1, 1 orientado en esta dirección. Y también, con la misma probabilidad, orientados en otra dirección. En cualquier dirección que yo elija, siempre van a haber ahí planos de HKL que yo estoy estudiando, que yo estoy interesado. ¿Entiende? Hay 50.000 millones de granitos orientados al azar. Entonces, es como si este cristal rotatorio no rotara con respecto a un eje para rotar en círculo, sino rotara en un eje que a su vez rota en todas direcciones. O sea, se mueve ya no a lo largo de un círculo, de una circunferencia, sino a lo largo de toda la esfera, a lo largo de toda una superficie esférica. La punta del vector va a rotar a lo largo de toda una esfera. Una micra. Pero yo, hace un rato, al comenzar la clase, me detuve a decir que si tengo un cristalito, inclusive una nanopartícula, que tenga unos 50 celdas unitarias en la dirección A, 50 celdas unitarias en la dirección B y en la dirección C, ya es una buena muestra para obtener rayos X. Lo único que no es práctico, porque imagínense coger una muestra de 10 nanómetros y tratar de centrarla para hacer rayos X ahí, no se puede, ¿cierto? Pero si tengo un montón, sí se puede, ¿no? Si cojo un platito, una tapita y ahí, digamos, embarro toda la superficie de la tapita con mi muestra, entonces con mis nanopartículas, entonces sí, a alguna nanopartícula le va a dar mi haz de rayos. Bueno, pero lo que estaba tratando de decirles es que a pesar de que tengo mis granitos son de una micra, o sea, pequeños, ahí en esa micra cúbica todavía hay, miren, acá he hecho el cálculo, una celda unitaria típica es de 5 Angstrom, o sea, 5 por 10 a la menos 8 centímetros. Ese es 5 Angstrom. O sea, el volumen de una celda unitaria es 125 por 10 a la menos 24 centímetros cúbicos. Y ustedes pueden hacer sus cálculos y ver, en un grano de una micra, ¿cuántas celdas unitarias de estas dimensiones voy a encontrar? Y yo he encontrado que hay 8 por 10 a la 9 celdas unitarias. 8 por 10 a la 9, ¿qué quiere decir? 8.000 millones de celdas unitarias. Hay un montón de celdas unitarias todavía. ¿Por qué, y para qué digo eso? Si para una partícula donde había 125.000 celdas unitarias, yo ya les mostré que tenía buenos picos de difracción, entonces con 8.000 millones de celdas unitarias de sobra tengo también picos de difracción bien definidos. Entonces, a pesar de que yo muelo mi cristal, y tengo infinidad de nanopartículas, o en este caso de micropartículas, entonces cada micropartícula todavía me produce un buen patrón de difracción, ¿no? Pero una micropartícula tiene su vector 1, 0, 0 en esta dirección, otro lo tiene en esta dirección, otro así, etc.
O sea, el 1, 0, 0 está forever ever, en toda la superficie esférica. En otras palabras, esta muestra, que ya no es una sola muestra, sino que son 50.000 millones de muestritas, yo construyo, conociendo este lambda, yo construyo la esfera recíproca siempre va a estar acá. Entonces, decir que hay acá 50.000 millones es como decir que hubiera una sola, pero que está rotando en todas las direcciones posibles, moviéndose por toda una superficie esférica. Acá. Imagínense una superficie esférica por aquí. Eso es equivalente a decir que si una partícula se está moviendo acá en toda esa esfera, es equivalente a decir que si tengo acá un G, también se está moviendo en toda una esfera. Si una familia de planos cristalinos acá está rotando en todas las direcciones, el vector G correspondiente en el espacio recíproco también va a rotar. O sea, cualquier G correspondiente a esta red directa, cualquier vector recíproco, 1K, concentrémonos en 1, cualquier red recíproca, cualquier vector de la red recíproca también va a girar en todas direcciones. Si la familia de planos cristalinos gira en todas direcciones, entonces este vector de la red recíproca también gira en todas direcciones. Es decir, describe una esfera también. O sea, yo puedo, con cada vector G de la red recíproca, yo puedo construir una esfera. Si el G es grande, construyo una esferota. Si el G es chiquito, construyo una esferita. ¿Sí? Pero siempre va a haber una esfera con cada G. ¿Cierto? Con el G11, 0, con el G111, con el G200, para cada G le corresponde una esfera. Imagínense una esfera, esta es la esfera de Ewald, esta que está aquí, y la esfera correspondiente a este G no lo he dibujado, pero imagínense una esfera centrada aquí y con este sería más o menos una esfera así, sigan calmados, ¿no? Aquí está el centro, acá hay un G, construyo algo así, y esa sería una esfera correspondiente a este G. Y esa esfera se intersecta con la esfera de Ewald, ¿no? La esfera correspondiente a cada G se intersecta en la esfera de Ewald en una circunferencia, como ven ustedes acá. Y esta circunferencia, vista desde este origen, donde está la muestra, se observa como un cono. Es decir, para cada G yo tengo un cono, ¿no? Un cono de rayos, ¿no? Un cono de rayos X, una superficie de un cono, ¿no? No un cono macizo, sino una superficie cónica de rayos dispersados. Ya no tengo entonces, para cada G posible, ya no tengo un rayo difractado. Ahora, para cada G posible tengo un cono de luz X. O por ejemplo, este cono que está aquí. Acá está la circunferencia, ¿cómo se llama? Generatriz, ¿no? Esta generatriz y que también viene por acá. Entonces, todo eso sería un cono correspondiente a este G. Por supuesto, este es el G111. Al G200 le corresponderá otro cono. Acá. Y al G33 le corresponderá otro cono. Y así sucesivamente. Por cada G tengo un cono. Más o menos porque hay una figura, ¿no? Aquí, esta es la figura, ¿no? Por cada G tengo un cono. Entonces, si yo tomo mi detector, lo voy a hacer mejor en esta figura. Si yo cojo mi detector ahora y lo paso, aquí está 2θ, ¿cierto? O sea, el θ igual a 0 es esto de aquí. Tengo aquí mi detector y comienzo a mover el detector a lo largo, así, mejor dicho, alrededor de esta esfera, ¿no? Una circunferencia nomás, por supuesto, voy a encontrar ahí un cono. Este cono, por ejemplo, correspondiente a G11, otro cono correspondiente a G22, otro cono, ¿no? Mi detector va a ir caminando y va a encontrar conos discretos. Un conito por aquí, otro conito por allá, y cuando se encuentre con el cono, ahí que va a tener,
va a detectar un montón de rayos X que le están llegando. A otro cono, otro montón de rayos X. ¿Y qué va a hacer? Entonces va a obtener cosas como esta, ¿no? Para cada, ya dije que para cada G hay un cono, y cuando pasa por ese cono el detector, voy a obtener este rayo. Si no pasa por el cono, 0. Vuelve a pasar por otro conito, algo. Por otro conito, estos son ternas HKL, que son Gs, porque son índices de Miller de planos cristalinos. Entonces, para cada G, en este caso estamos considerando que son Gs, para explicar este experimento del polvo. ¿Entienden? Acá, historia. Voy a mostrarles un poquito de historia. Antiguamente, yo alcancé todos esos tiempos, 1980, vi un difractómetro todavía de esta tecnología, aquí, de esta tecnología. Entonces la muestra se pone por aquí, los rayos X vienen por acá, inciden y van a ir en principio en cualquier dirección. Digo en principio porque en realidad no salen en todas direcciones, son solamente en ciertas direcciones discretas. Entonces, se pone acá una película sensible a la luz. Todo este espacio es para poner una película sensible a la luz. Entonces sale el cono de luz, entonces los rayos difractados van a intersectar correspondientes a un G, van a producir una manchita aquí y una manchita acá. Para otro G, una manchita aquí y otra manchita acá. ¿Cierto? Entonces cada manchita se identifica con una familia de planos o con un vector G de la red recíproca. Y cuando terminas el experimento, aquí está la película sensible, la sacas, la estiras, la pones acá, acá están los huequitos. Entonces, tú con tu geometría, con el radio, ¿no? Esta distancia, tú puedes decir, ah, ya, esta manchita corresponde a 30 grados, porque estaba por acá. Entonces, esta manchita de acá corresponde a 60 grados. Entonces, estos son los ángulos y tú puedes decir, esta le corresponde al G11, 0, G111, etc. ¿No? Entonces, eso era antiguamente. Ahora la cosa es así. Acá está tu haz de rayos y acá está tu detector, lo vas moviendo. Entonces vas moviéndolo y para teta igual a 0 obtienes bastante rayos difractados, pero eso no interesa. Entonces lo que interesa son cuando chocan en el primer cono, en el segundo cono, en el tercer cono y así sucesivamente, ¿no? Tienes acá un detector móvil y electrónicamente vas obteniendo los valores de 2 teta, los valores de 2 teta para los cuales tú obtienes rayos difractados, ¿cierto? Los valores de 2 teta. Y te lo va dando simultáneamente. Esto está conectado a una computadora y te va saliendo un espectro así de este tipo, más o menos, ¿no? Poco a poco va apareciendo, primero aparece este, más tarde aparece este, y al final te aparece algo así como esto. ¿Preguntas hasta ahí o no? Eso es entonces el método del polvo o de Weierstrass. Este era el antiguo equipo que teníamos, ya no funciona, ahora hay nuevos, pero funcionan del mismo método, de la misma manera. ¿Ok? Entonces ahora, ustedes cuando vayan al laboratorio y preparen un material por spray pirólisis, por sputtering o por cualquier técnica química, entonces ya fabrican su muestra, van al laboratorio y estudian la estructura cristalina poniendo su muestrita acá y obteniendo un patrón de difracción como este. ¿Cierto? Entonces, yo voy a concretar ahora. Voy a proponer 2 problemas nada más. Voy a aplicar esta teoría a 2 problemas. O sea, no voy a hacer muy complicada las preguntas en este curso. O sea, no voy a hacer un curso
profundo en difracción de rayos X. Voy a proponerme dos problemas simples. Voy a suponer que tengo un material y que yo sospecho cuál es la estructura. Como a mí me dijeron, haciendo este paso A, este paso B, este C, tú vas a obtener óxido de cobre, por ejemplo. Yo voy a la literatura, yo digo, óxido de cobre tiene sus picos en 35 grados, en 43 y en 54. Ya, entonces, yo voy al laboratorio y obtengo esos picos. Pero antes de ir, yo digo, ya va a tener 35, 43, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cómo es esa estructura del óxido de cobre, o sea, cómo es la celda unitaria y cuáles son los valores de A, B y C. Entonces, voy a suponer que yo ya vi en la literatura qué tipo de estructura es ese material, ¿no? Yo ya conozco que la estructura es, por ejemplo, ortorrómbica I. Entonces, me dice, yo ya sé, la estructura de ese material que tú estás preparando, lo encuentro en la literatura, ya fue estudiado. Es ortorrómbico I con A igual a 7, B igual a 9 y C igual a 14. Ya conozco la estructura del material porque la vi en la literatura. Voy a rayos X y obtengo los picos 33, 48. Efectivamente, esos 33, 48, 54 corresponden a esta estructura o no, esos ángulos. 33, 48, 54 corresponden a esos ángulos o no. Ese es el primer problema que vamos a ver. Entonces, yo le voy a preguntar, le voy a dar una estructura, le voy a decir, esta es la estructura, ¿cuáles son los ángulos donde usted debe obtener sus rayos X? Problema número 1. ¿Está bien? ¿Entendieron? Les describo la estructura, dándole los parámetros A, B, C y los ángulos si es necesario, o es hexagonal. Si es hexagonal o si es ortorrómbica, ya no necesito dar los ángulos, solamente el A, B, C. Y si es hexagonal, solamente el A y el C. Si es cúbico, solamente el A, etc. Les describo la estructura y ustedes tienen que decir cuáles son los 5 primeros picos de difracción que debe darme esa estructura. Cuando trabajo con lambda igual a 1,54 Armstrong o con otro lambda que yo les dé. ¿De acuerdo? Ese es un problema. Y el otro problema es el caso de los cúbicos. Entonces, el otro problema que les voy a decir es, yo tengo acá un problema diferente. ¿No? Hacemos un reset a todo lo que he dicho, ahora nos concentramos en otro problema. Entonces, yo les digo, fui al laboratorio, hice un difractograma de rayos X de una muestra y me salieron que las muestras, que los valores de 2θ eran 9, 14, 16, 18. ¿Está bien? Grados. Los valores 2θ en donde yo encontré radio de difracción eran estos. 9, 12, 14 y 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo le voy a dar como información. ¿Y qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar, ¿eso es cúbico o no? Me dice, sí es cúbico. ¿Qué cúbico es? ¿Cúbico simple, BCC, FCC o es cúbico como el diamante? O sea, cúbico diatómico, ¿no? Cúbico FCC diatómico. ¿De acuerdo? Esas dos son preguntas básicas. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja. Acá hay un ejemplo ya numérico. ¿No? Les digo, A es igual a 4, B igual a 6, C igual a 10. O sea, se trata de un material ortorrómbico P. ¿No? Con eso el profesor me pongo el problema más fácil. Estructura ortorrómbica, monoatómica, y estos son los parámetros del red. Y la pregunta es, ¿para qué valores de ángulos 2θ yo voy a obtener rayos difractados? Los ángulos de difracción son 2θ. Son los ángulos que se hace con la prolongación del rayo incidente. ¿Cuáles son los valores de 2θ? Entonces, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer?
Entonces, el trabajo que tienen que hacer es identificar cada rayo, primero, cada rayo difractado con un vector G de la red recíproca, ¿no? Monoatómico. La palabra monoatómico, ¿qué significa? Que no hay problema, que puedo aplicar tranquilamente la condición de difracción como delta K igual a G. ¿Está bien? Si es monoatómico, la regla delta K igual a G funciona muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si encuentro los 5 primeros Gs, estoy seguro que para esos 5 primeros Gs voy a encontrar un rayo difractado, ¿no? Entonces, como me dicen ortorrómbico P, esa es mi muestra, ortorrómbico P monoatómico, entonces voy a encontrar la red recíproca. ¿Y cuál es la red recíproca de una ortorrómbica P? La red recíproca de una ortorrómbica P es una ortorrómbica P, ¿está bien? ¿No? Entonces, P, A igual a 4, B igual a 6, E igual a 10, entonces, en este caso, la ortorrómbica va a ser A, B y C, y con A, ustedes pueden calcular, este A mayúscula va a tener un módulo seguro que es 2pi sobre 4, este B va a ser 2pi sobre 6, y este C de acá va a ser más chiquito, 2pi sobre 10, ¿cierto? Entonces, con estos yo puedo construir varios vectores, ¿no? El más chiquito sería este de acá, ¿no? Yo de todos estos vectores que veo en la figura, ¿cuáles son los más pequeños? Acá a este le puse G1, me parece que este es el más pequeño. El G2, ¿por dónde lo puse? Acá. El G3 por acá, ¿no? Ya construyo y encuentro los módulos. Con este A, B, C, yo puedo encontrar el módulo de este A, B, C, y encuentro entonces los módulos de este G1, de este G2, comenzando por los más pequeños, G3, ¿no? Y acá tengo entonces los vectores G más pequeños, ¿cierto? Y acá están los módulos, ¿no? Acá están, no, perdón, estos son los módulos ya. Acá están los módulos más pequeños. Por cada uno de estos módulos yo debo encontrar un vector de la red recíproca haciendo delta K igual a G1, delta K igual a G2, aplico, acá está. Delta K significa 2K, noten, delta K significa 2pi sobre lambda, o sea, 2K, aquí está, seno teta, todo esto es K, 2K seno teta, todo esto es delta K, y el G es este valor que acabo de encontrar, ¿no? Que está en la lista de acá, 0,2pi, dice aquí, ¿no? Entonces, de aquí encuentro teta 1, pero lo que a mí me piden es 2 teta 1. 2 teta 1. Y así para todos, para cada uno, siempre 2 por delta K igual a G, ¿qué significa? La regla es delta K igual a G. ¿Qué significa delta K igual a G? 2 por 2pi sobre lambda por el seno teta, ¿no? Es igual al módulo, en este caso de este vector, pi sobre 3. Entonces de aquí despejo el seno teta. Y después encuentro el teta y después lo multiplico por 2 y estas son las respuestas. ¿Está bien? Este es entonces el primer ejercicio. Por supuesto, la cosa es un poco más interesante cuando no trabajo con ortorrómbico P, sino con ortorrómbico I, o con ortorrómbico F, o con ortorrómbico C. ¿Cierto? Pero se complica más todavía. Acá está con ortorrómbico I, ¿cierto? Mi muestra es ortorrómbico I. Acá está, ortorrómbico I. Esta es la red recíproca. Acá he hecho el dibujo. Y con estos valores obtengo, con estos valores de aquí, obtengo los módulos de los más pequeños, de los 5 más pequeños, ¿no? Los G más pequeños, y para cada G trato de encontrar un ángulo. Primero un seno teta 1, después un teta 1 y después un 2 teta 1. ¿Ok? Y eso seguro que está acá, ¿no?
Aquí ya está resuelto el problema. Y este es F, bueno, es demasiado, ¿no? Ya no voy a explicar todo. Pero acá voy a complicarles un poquito el problema. Supongamos que no sea monoatómico, sino que sea diatómico, ortorrómbico y diatómico, y le doy la posición. ¿Escuchen? Si no es monoatómico, ¿en qué varía el problema? ¿Qué más tienen que hacer? Capten la idea. Si les digo diatómico, entonces ya la regla delta K igual a G ya no la voy a usar. ¿Cuál uso ahora? La otra. Delta K puede ser de la forma HA más KB más LC, pero tengo que asegurarme de que el SHKL sea diferente de 0. El factor de estructura para el HKL que voy a estudiar, es decir, yo tengo acá los Gs, ¿no? Supongamos que los Gs van a ser los mismos que para monoatómico que para diatómico, los Gs son los mismos. Pero el factor de estructura, digo, calculo el factor de estructura. Sabiendo las posiciones de los átomos, yo calculo el factor de estructura. Si el factor de estructura es diferente de 0, no importa que me salga un número imaginario, que me salga 5, 10, 3pi, etc. No importa. Lo que importa es que sea diferente de 0. Si es diferente de 0, ya paso. Ese sí va a ser un rayo difractado. ¿Me sale 0? No. Este no es. Tengo que buscar en otro. Y hasta completar los 5. ¿Cierto? Entonces, los que le sale factor de estructura 0 no son respuesta y tienen que completar los 5 siguiendo el orden de módulos más grandes, ¿no? Buscando con módulos más grandes. Si por ejemplo, para el C, usted tuvo, ¿no? Acá está 2C, para este sí va a obtener algo, pero para el C, ¿no? Para el C no tuvo nada, entonces simplemente el C no aparece. Esa es la razón por la cual, bueno, no, a ver. Aquí no aparece el C porque estoy trabajando solamente con monotópicos y el módulo más pequeño de este vector es 2C, ¿cierto? El módulo más pequeño es 2C. ¿No? Pero esta diapositiva está hecha para monoatómicos. Lo que estaba diciendo, que voy a repetir, es si fuera diatómico, usted tiene todos estos Gs posibles, pero tiene que eliminar algunos si es que encuentra que uno de esos SHKL es 0. Ya la simplifiqué. ¿Está bien? Y ahora, acá hay un ejemplo con grafito, ¿no? El grafito ya saben la estructura, la escribí hace tiempo en el capítulo 1, la estructura, y también, ya. Aquí está el ejemplo de grafito. Este es un ejemplo entonces de cuando mi base no es monoatómica, sino que son 4 átomos. Este es un ejercicio interesante también, ¿no? El grafito hexagonal, la base tiene 4 átomos. ¿Cómo se trabaja cuando hay una base de 4 átomos? Lo que les decía, construyo la red recíproca. Para construir la red recíproca tengo que hallar el A, el C, y pongo, uno de ellos sería el C solamente, otro sería el 2C, otro sería el A, otro sería el 2A, otro sería el A más B. El A y el B tienen el mismo módulo, pero están orientados así como aquí, 60 grados, etc. Entonces tengo el A y el C y con esto construyo una serie de vectores posibles. Todos los que están acá se pueden construir, ¿cierto? Acá he construido bastantes vectores. Pero digo, para cada G de la red recíproca, o sea, para cada familia de planos cristalinos, que es lo mismo, para cada uno de estos G, existe un rayo, no porque el material no es monoatómico, sino que hay 4 átomos por punto de red. Esa es la base es 4 átomos. Entonces, cada uno de estos no me da un rayo difractado, sino que tengo que hacer, antes de dar la respuesta a que hay un rayo difractado, tengo que calcular el S, y el S se calcula de acuerdo a esta formulita, donde H en este caso es 0, K es 0, L es 1. Para este caso, el H es 1,
el K es 0 y el L es 2. Y estos son los 4 puntos de la muestra. 1, acá 0, 0, 0. Esta es otra posición del otro átomo. Esta es la posición del tercer átomo. Y este de acá es la posición del cuarto átomo, ¿cierto? Ahí están los 4 átomos. Entonces, calculo mi factor de estructura. Y si me sale 0, digo, no, aquí no hay nada. Aquí, no contesto nada. Aquí está vacío. Porque aquí el factor de estructura sale 0, ¿cierto? Pero donde el factor de estructura sale cualquier cosa, acá pongo algo. No sé cuánto, pero ya me di cuenta que va a salir algo diferente de 0, ¿cierto? Si me sale algo, entonces ahí sí hay rayo difractado. Entonces estos son rayos difractados posibles para los valores 2θ ya están acá de frente. ¿Claro? ¿Está claro o no? Y este ejercicio del grafito, este ejercicio del grafito que está aquí, lo encontré en internet. Acá está la respuesta, 26.5, 42,4, etc. ¿No? 26,5, 42,4, hablemos de los dos primeros. Acá está el 26,5 y acá está el 42,4 y acá están los planos, ¿no? Los índices de Miller, 100, 101, que son estos mismos de acá, ¿no? 101, etc. O sea, se comprobó que efectivamente el experimento y el cálculo teórico no falla, concuerda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas o no? O sea, les doy una estructura, hay dos posibilidades. De que la estructura sea monoatómica, no hay problema, delta K igual a G. Y si la estructura no es monoatómica, puede ser diatómica, triatómica, 4 átomos con punto de R, como en el caso del grafito. Entonces, en ese caso, ¿todos los G van a tener un punto de R? No, espera un ratito. Si no es monoatómica, me espero un poquito y digo, mejor voy a calcular primero el SHKL. Si el SHKL es 0, digo, no, aquí no hay pico, esto no lo puedo contar. Paso al siguiente. ¿El SHKL es diferente de 0? Sí, ya, este sí vale. Entonces, este sí es uno de los 5 que me está pidiendo el profesor. Y sigo avanzando. Y encuentro más puntos. Encuentro más rayos difractados para diferentes HKL. Ahora, segundo problema que les había mencionado. Supongamos que no leí nada, ¿no? En el ejercicio anterior, yo había supuesto que había leído y había encontrado que la estructura del óxido de cobre es esta de acá, esta ortorrómbica I, por ejemplo, ¿no? Pero ahora me encontré por ahí un cristalito que me pareció bonito, lo molí y lo llevé al laboratorio de rayos X y le dije, hágame un espectro de esto. Y me salieron los picos, me dieron unos picos allá. Me dieron un patrón así como este, parecido a este, ¿no? Entonces le preguntan, ¿esto es cúbico o no es cúbico? Ya. Eso es fácil de averiguar, si es cúbico o no es cúbico. En la naturaleza, la mayoría de materiales son cúbicos, pero no todos. Entonces, el material que yo llevé al laboratorio y del cual tengo el patrón de difracción es cúbico o no. De un patrón de difracción, ¿cómo puedo saber si es cúbico o no? Pues aquí vamos a ver la regla. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen los cúbicos? ¿Cuál es la simplicidad de cálculo que nos dan los cúbicos? En los cúbicos, los vectores, ¿no? Los ejes cristalinos, todos tienen el mismo módulo. A es igual a B igual a C, ¿cierto? Y entonces, también, en la red recíproca correspondiente, el A mayúscula es igual al B mayúscula, es igual al C mayúscula, ¿cierto? Entonces, esta regla, delta K igual a G, que es equivalente a esta de acá, el módulo de este delta K es 2K seno teta, es igual a G, ¿cierto? Si yo tengo
un material cúbico de cualquiera de los cúbicos, entonces siempre los vectores G van a ser de la forma HA más KB más LC y haciendo 90 grados, entonces que las diagonales, perdón, los módulos siempre van a ser de esta forma. Los módulos de estas G siempre van a ser así como esto. 2pi sobre A por un módulo, ¿cierto? ¿No? Y yo puedo escribir entonces una familia de Gs, de dibujos como este, digo, de dibujos como este y como este, esto no es cúbico, pero el equivalente, suponga que aquí A es igual a B igual a C, ¿no? Suponiendo que aquí sean iguales A igual a B igual a C, entonces lo que le estaba diciendo es que sin hacer cálculos, sin conocer el valor de A, yo puedo hacer una sucesión. El G1, 1, el G1, 1, 1, el G1, 1, 1, el G2, 0, 0, el G, por ejemplo, para F, a ver si me voy a, para un ortorrómbico BCC, ¿cuáles son los más pequeños? ¿No? Para un ortorrómbico, voy a ponerme el más fácil, que pueda trabajar sin problema. Ya. Me voy a poner como ejemplo un ortorrómbico, perdón, un cúbico BCC. Un cúbico BCC, ¿qué quiere decir? Que los vectores de red van a tener HKLs que todos son pares o todos son impares. Si es FCC, mi cristal real es FCC. Entonces en la red recíproca, mi red recíproca va a ser BCC. Entonces los puntos de red van a ser todos pares o todos impares. ¿Cierto? Todos pares o todos impares. Entonces yo comienzo con el 1, 1, 1, el 2, 0, 0, el 2, 2, 0, el 3, 1, 1. ¿No? Todos pares o todos impares. Yo voy haciendo una sucesión de módulos, primero los más chiquitos y los más grandes. Ya conozco los que son. Entonces voy haciendo escribo una sucesión y puedo encontrar la razón. El segundo entre el primero, el tercero entre el primero, el cuarto entre todos entre el primero. Puedo hacer una sucesión de razones. Y esas sucesiones tienen que coincidir. Noten que esta es una constante, porque lambda es fijo. 2 por 2pi sobre lambda, esta es una constante. Entonces, la misma razón que hay entre el G2 entre G1, G3 entre G1, G4 entre G1, la misma razón va a ser seno teta 2 entre seno teta 1, seno teta 3 entre seno teta 1, seno teta 4 entre seno teta 1. ¿Entendieron? Esa es una característica de los cúbicos. Yo puedo hacer la división, repito, Gn entre G1 y seno teta n entre seno teta 1 y las dos razones son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que si me dan un patrón de difracción, así, 2 teta, y acá, intensidad de los rayos, ¿cierto? Va a ser, este es mi patrón de difracción, ¿no? Y aquí me sale 2 teta 1, 2 teta 2, 2 teta 3, 2 teta 4, entonces yo puedo hacer, no sé si ven acá, sí, ¿no? Una relación seno teta 1, seno teta 2, seno teta 3, seno teta 4, ¿no? De este lado, yo encuentro acá primero, hago teta 1, si tengo 2 teta 1, puedo encontrar teta 1, puedo encontrar teta 2, después le saco los senos y obtengo esto de acá, ¿cierto? Pero esto es
proporcional a G1, a G2, a G3, a G4. Yo, sin conocer la muestra, puedo saber una relación G1 entre G1, G2 entre G1, G3 entre G1, G4 entre G1. Hago esta relación. Me sale 1, raíz de 3, etc. Esta relación ya la conozco dependiendo del tipo de red, si es PCC o es FCC. Entonces, en el problema que me ha dado el profesor, yo lo que hago es esto: encuentro los Z1, Z2 y encuentro los ceros. Si esta serie, si esta sucesión, mejor dicho, coincide con esta sucesión, entonces el material es cúbico, FCC. Igualito me puedo hacer una sucesión para cúbico BCC, igualito para cúbico simple, etc. Para diamante, ¿no? Entonces me hago una sucesión de Gn entre G1 para cada uno de los tipos de redes cúbicas. Esa la tengo ahí guardada. Y cuando el profesor me da un espectro como este, ¿no? Cuando el profesor me da un espectro, comparo el experimental con el que ya es conocido. Entonces, si hay coincidencia, digo, ah, ya, mi material es cúbico y es cúbico FCC. O es cúbico y es cúbico tipo diamante. ¿Está bien? Esa es la regla. ¿Y cuáles son esas tablas que están aquí? ¿A qué tablas me refiero? Me refiero a este tipo de tablas, ¿no? Estos son todos los HKL posibles, comenzando con los más pequeños. Si la red es cúbica, yo puedo decir HA, A más B, A más B más C, o sea, los HKL van en forma ascendente, ¿cierto? Pero si es cúbico BCC, este no existe, solamente tienen que existir todos los que sumen un número par. Este de acá es 1 más 1, 2, entonces este sí existe. 2 más 0 más 0, sí. Este no existe. 2 más 1, suman un número par, también existe. Entonces todos los que existen del BCC, todos los que existen del FCC y todos los que existen del diamante. Vamos a trabajar con esos tres más que todo, ¿ya? Entonces, estas sucesiones las comparan ustedes con las sucesiones experimentales. Y ahí van a decidir si el material que les he dado es cúbico BCC, FCC o tipo diamante. ¿No? Pueden usar esta, que está con el símbolo de raíces ahí, o esto de acá que está todo con decimales. ¿No? Ahí lo tienen. Pero ustedes ya no tienen que hacer su tabla. Encuentran el file nada más. Bueno, ya lo discutimos, ¿no? Esta diapositiva era para ver que el diamante, a pesar de que cumple la relación delta K igual a G, para algunos G no hay. No hay rayos. ¿Por qué? Porque ese HKL les cae 0. Este es el problemita que está en el Ashcroft, ¿no? Este problema es el problema 1 del capítulo 6 del libro de Ashcroft. Le dice, en lugar de hacer el dibujo que he hecho en la pizarra, él les dice 2θ igual a 42 para una muestra. Estos son los valores de 2θ. Para otra muestra, los valores de 2θ y para otra muestra. Identificar cada uno, decir si estos son cúbicos o no. ¿Esta muestra es cúbica o no? Entonces, yo hago 42 entre 2, perdón, 42,2 entre 2, todo esto lo divido entre 2 para el A. Salen primero los ángulos y acá ya están los senos. Acá está seno, los 4 senos para la muestra A, los 4 senos de θ para la muestra B y para la muestra C. Y divido este entre este. O sea, hago mi tabla. Gn entre G1. Gn entre G1, tengo mi tabla. Entonces, obtengo para el caso A, por ejemplo, obtengo esta sucesión. 1, 1, 16, 1, 63, 1, 92. 1, 1, 16, 1, 63, 1, 92. Más o menos sale esta de acá. Entonces digo, el A es, sale acá 1.15 y acá 1.91, pero se puede decir que está correcto. Entonces la primera muestra, la muestra A es FCC.
¿cierto? Para el B sale acá 1, 1, 41, 1, 73, 1, 94. 1, 1, 41, acá está. 1, a la otra quizás. Ahí, no, aquí. 1, 1, 41, 1, 73, 2. ¿No? Se parece a esta nomás, ¿no? Aunque acá, allá decía 1, 94, pero probablemente es esta de acá. Le dicen esta es el B, entonces es BCC. Y el C, esta tablita, 1, 1, 63, 1, 92, 231. 1, 1, 63, 231. Entonces la C es tipo diamante. ¿Ok? Entonces, hay dos problemas tipo que ustedes deben manejar. Dada la estructura hexagonal, ortorrómbica I, ortorrómbica F, etcétera, ortorrómbica C, dada una ortorrómbica, entonces encontrar los 5 primeros dos tetas para los cuales hay rayo difractado. Es problema 1. Y problema 2, de un conjunto de dos tetas, deducir si se trata de cúbico o no cúbico. Y después ya va a ser fácil encontrar el valor del parámetro de red. ¿Cierto? Ok. Acá voy a hablar un poquito de... voy a avanzar acá primero. Hay varias cosas. Entonces, en la práctica, cuando ustedes tienen su muestra y el operador del difractómetro les muestra el difractograma, ustedes tienen los 2Z1, 2Z2, 2Z3 y los ángulos, y de frente dicen, ya, este sí es el material que yo tengo, viendo los ángulos nada más. Bueno, pero el chiste está en saber explicar cuál es la red, cuál es la estructura, ¿no? Explicar bien cuál es el A, B, C, y decir, a partir de los valores de los ángulos, cuál es la estructura. Pero hay algunos especialistas que se preocupan más y van más allá, ¿no? Hay algunos trabajos donde a partir de la información, a partir del patrón de difracción, ustedes pueden obtener inclusive la posición de los átomos, en una celda unitaria. Yo no me he hecho problemas hasta ahora y he hablado de estructuras, donde las posiciones de los átomos ya son bien conocidas. En el diamante ya se sabe cuáles son las posiciones de los átomos. En las hexagonales compactas ya se sabe cuáles son las posiciones de los átomos. En el grafito ya se sabe cuáles son las posiciones de los átomos. Pero hay algunas estructuras complicadas donde, voy a mostrar una por acá, donde por ejemplo dice las celdas unitarias, la celda es ABC, aquí está una celda, y las posiciones de los iones de titanio están en 0,30, 546, 0,30, 546 y 0, 0, ¿no? Y las posiciones, bueno, esta es una muestra que contiene titanio, no sé qué será, dióxido de titanio, ¿no? No dice dónde están, los oxígenos están en el origen, dice nada más, ¿no? Los oxígenos están en el origen. Un oxígeno nomás hay. Y hay un titanio. Bueno, es una celda sencilla. Un titanio y un oxígeno. Pero pueden haber varios átomos. Entonces, el trabajo de algunos especialistas es determinar estas posiciones de los átomos.
Y aquí todavía es relativamente sencillo porque son dos átomos, ¿no? Uno en el origen y uno en 0.30, 0.30. Pero, entonces, algunos no están satisfechos con esta información que encontraron en las tablas y quieren ver en su experimento mismo, este es el difractograma que yo obtuve en mi laboratorio con mi muestra. Quiero ver cómo es mi estructura a partir de esta data que yo he encontrado. Hay algunos así que son bien precisos. Entonces dicen, ah, ya, entonces es ortorrómbico, no sé qué es. Bueno, la estructura es tal, y tiene estas características. Esta es la información de la celda unitaria, digamos, de la literatura, y estas son las posiciones. Pero, con esta data, uno puede construir un espectro, ¿no? Puede construir un espectro haciendo una suma como esta, ¿no? Haciendo una suma, como él puede construir, y haciendo lorencianas como esta, ¿no? Curvas, uno puede construir un espectro teórico y estos factores que se llaman factor de estructura, creo que son estos. Ya. A ver, ese es un factor de escala, eso no es importante. LK contiene los factores de Lorentz. Phi este es el factor de estructura, lo que nosotros hemos definido. ¿Y ese factor de estructura de qué depende? Depende de la posición de los átomos. Entonces, si yo modifico un poquito esta posición de los átomos, va a cambiar el factor de estructura. Entonces, le digo a la máquina, tú considera primero estos parámetros ABC y después estas posiciones de los átomos y construyeme, según esta fórmula, un patrón teórico. Y me construye. Y compáralo con el patrón original. Y encuentra la desviación cuadrática media. Si te sale muy grande, cámbiale un poquito a estos valores, modifícalos, hasta que encuentres la menor desviación cuadrática promedio. Eso se llama refinamiento, entonces, de tu patrón de difracción. Y cuando tú das estos resultados, dices, ah, ya, estos son los resultados que yo encontré experimentalmente en mi laboratorio. Se parecen bastante a los originales, ¿cierto? Y el método para eso, para hacer ese refinamiento, se llama el método de Rydberg, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿en qué se aplica? Una aplicación que yo debía aplicar en mi tesis de doctorado, pero que no lo apliqué porque no sabía todavía qué era Rydberg. Entonces yo presenté mis datos así nomás y no dije dónde estaban los átomos. Voy a explicar qué cosa es esto, ¿no? Para contarles como una anécdota de lo que hice en 1992, mi tesis de doctorado. Este es un artículo que ha sido citado unas 500 veces más o menos en otros trabajos posteriores. Entonces, ¿qué es esto? Este que está aquí es óxido de vanadio, este piquito, el primero que está acá, óxido de vanadio, y estos que están acá son piquitos que corresponden al óxido de estaño, este que está acá. Y estos que están acá también son de óxido de vanadio. Estos son el 001 y estos son los 002, dice, ¿no? Mi trabajo era sobre un sustrato que tenía óxido de estaño, construir óxido de vanadio. ¿Para qué? Porque esos óxidos de vanadio servían para hacer electrodos de baterías de litio. ¿No? Entonces, pero lo científico ahí, lo teórico, digamos lo científico, es en las baterías de litio, este material está junto a una sal, mejor dicho, a una solución que contiene una sal con iones de litio, y cuando funciona la batería, los iones de litio se van metiendo al óxido de vanadio, y entonces la red se va ensanchando. Entonces, el parámetro que era antes C, ya no es C, sino que el C se comienza a hacer más grande, y quizás el A y el B se comienzan a hacer más pequeños. Entonces, si el A se va haciendo, si el C, perdón, se va haciendo más grande, el 2pi sobre C se va haciendo más pequeño. Y por eso los valores de teta van apareciendo por acá, ¿no? Entonces, esta era una posición, después sale esta posición, y después va apareciendo hasta que llega a un límite, ¿cierto? Entonces,
se forma en realidad lo que estoy haciendo al hacer funcionar a la batería es que el óxido de vanadio ya no es óxido de vanadio, sino ahora es un óxido de vanadio con litio. Entonces, a medida que va variando el litio, a medida que va entrando el litio a la estructura del óxido de vanadio, va cambiando la estructura. ¿Cómo cambia la estructura? En función del número de átomos de litio que le van introduciendo. Entonces, uno puede saberlo acá, ¿no? Si yo hubiera sabido en ese momento que existía una técnica que se llama refinamiento de Rydberg, me hubiera servido para, conociendo la estructura del óxido de vanadio, saber en qué punto de la red entraba el ion de litio. Eso yo no lo hice, pero debía ser, o quizás algunos que han trabajado después ya lo hicieron, pero no sé, habría que averiguar. Digamos, para eso sirve la difracción de rayos X, para eso sirve Rydberg, ¿no? Pero si tú quieres solamente, y para eso sirve, mejor dicho, el concepto de estructura, de conocer los Gs, etcétera, todo eso. Pero si tú quieres ser práctico, nada más vas, le pagas al operador de tu difracción 100 soles y te da la muestra y te dice, ah, ya, este material tiene los picos ahí, esta es la estructura. Ya no tienes que pensar nada de física del estado sólido. Pero si tú quieres hacer trabajos como este, sí tienes que dominar todos los conceptos. ¿Preguntas? ¿Hay algún comentario por ahí? Esto yo lo mostré porque aprovecho para mostrar las cosas bonitas que yo he hecho en mi laboratorio. Estas son otras cosas bonitas que yo hice en mi laboratorio. Son multicapas. Este es nitruro de titanio y este de acá es nitruro de tantalo. Entonces, cuando hago nitruro de titanio, bueno, acá están otros, hay diversos, ¿no? Acá está, este nitruro de titanio con nitruro de tantalo, este nitruro de titanio con nitruro de neodio, este nitruro de titanio con nitruro de aluminio sobre silicio. El sustrato siempre es silicio, ¿no? Entonces se hacen multicapas y yo las hice para otra aplicación, para aumentar la dureza de este material, ¿no? O sea, si fuera solamente nitruro de titanio, tendría una dureza X. Si fuera solamente nitruro de aluminio, tendría una dureza X también, más o menos. Pero cuando hago este tipo de trabajos, multicapas, el material total ha cambiado su dureza y ya no es X, sino es 2X, ¿no? Aproximadamente 2X. Entonces, estos son espectros, ¿cómo se llama? Fotografías SEM, que quiere decir, fotografía SEM, quiere decir que yo deposito mi muestra en un sustrato plano, pero después corto el plano y lo veo así transversalmente y ahí se ve el espesor de la película y no solamente se ve el espesor, sino se ve el espesor de cada subcapa, como acá. Se ve el espesor de cada subcapa. Bueno, pero ya me estoy saliendo del tema. Esta diapositiva es para recordarles, creo que en academia les enseñan esto también, ¿no? Cómo se producen los rayos X, ¿no? Para trabajar con rayos X, uno necesita un haz de rayos X, hemos repetido. ¿Y cómo se producen los rayos X? Poniendo acá un trozo de tungsteno, digamos un disquito de tungsteno, aquí lo han hecho cuadrado, pero puede ser un disco de tungsteno, un target, dice, con blanco, y haciéndole incidir electrones, ¿no? ¿Cómo se producen los electrones? Vamos a hablar de eso casi al final del curso. Entonces calientas un filamento de tungsteno o de cualquier material que resista altas temperaturas, ¿no? Un material acá de tungsteno, lo calientas, 2000 grados centígrados, 3000 grados centígrados, entonces los electrones ganan energía y tú aplicas un alto voltaje acá, esto lo colocas a una fuente de 40.000 voltios, entonces estos electrones que están aquí para salir, con un 40.000 voltios positivo, jalan al electrón y lo aceleran.
el electrón se va aceleradísimo hasta acá y choca. Entonces, cuando choca, el electrón acá van a generarse rayos X, ¿no? Van a salir, ya no sale, salen electrones también, pero también sale radiación, rayos X. Estos rayos X salen en diferentes longitudes de onda. Hay por acá, de varias, salen rayos X de todas longitudes de onda, pero es mejor trabajar con monocromáticos. Entonces tú tienes que poner un filtro para tapar todos estos de aquí y tapar todos estos de acá. Y quedarte solamente con el K alfa, por ejemplo. ¿Cierto? Acá está. Puede ser este material o este material. ¿Cierto? Entonces, generalmente uno trabaja con K. Y si no hace uno un buen filtro, por cada vector G de la red recíproca, no te sale un pico, sino te sale un pico y un piquito, ¿no? Por eso el filtro tiene que ser bueno, para que solamente trabaje, para que este otro pico ya no funcione. Este es un generador de rayos X. Y en el laboratorio, ahora nadie trabaja en los laboratorios en este tiempo, pero espero que trabajen dentro de poco. Bueno, cuando digo nadie trabaja, estoy mintiendo. En realidad, yo sí trabajo en el laboratorio. Yo sí voy al laboratorio todos los días casi. Bueno, pero difracción de electrones. Lo que yo he hecho acá para explicar la difracción de rayos X, acá, la primera diapositiva. ¿Cómo es la difracción de rayos X? También se aplica para hacer difracción de electrones, ¿no? O sea, esto en lugar de ser un haz de rayos X puede ser un haz de electrones. ¿Cómo se producen los haces de electrones? Como ya mencioné antes, ¿no? Calentando un filamento, calentando un filamento y poniendo alto voltaje, ¿no? Los que han escuchado hablar algo de microscopía electrónica, en el microscopio electrónico, todos los días el ingeniero Rubio y el profesor Huanca hacen eso en su laboratorio. ¿Qué hacen? Calientan un filamento y ponen acá al frente de ese filamento, le ponen 100.000 voltios, ¿no? Un microscopio electrónico trabaja con unos 100.000 voltios. Entonces, cuando tú le aplicas, hacia acá hay un filamento caliente y por acá aplicas 100.000 voltios, entonces estos electrones salen acá acelerados y atraviesan el cristal. Y atraviesan el cristal y pueden salir así como acá. Electrones que chocan sobre una pantalla, ¿no? Y salen electrones difractados. O sea, los electrones experimentan difracción igual que rayos X. ¿Por qué? Puede decirse, ¿no? ¿Cómo explicamos que los electrones son partículas? ¿No? La difracción es una propiedad ondulatoria, es una propiedad de las ondas. ¿No? La difracción es una propiedad ondulatoria y los electrones no son ondas. Decían que no eran ondas, pero después se comprobó que tenían la dualidad onda-partícula. Entonces tú puedes apelar al concepto de dualidad onda-partícula para decir que los electrones también producen difracción. O sea, a un electrón que tiene una cantidad de movimiento P, tú puedes decir que tiene un lambda H sobre P. Pero en el laboratorio tú no mides el P, sino mides la energía. Entonces tú dices 5.000 electronvoltios. Entonces ese tiene un P y ese P lo reemplazas acá y encuentras el lambda. O sea, tus electrones tienen un lambda más o menos de esto, 0,134 angstroms, ¿no? No para unos 8.000 voltios, ¿no? Esto es para 8.000 voltios. ¿No? Eso es más o menos, aquí ya no estoy hablando, cuando digo 8.000 voltios, no estoy hablando del equipo
de microscopía electrónica, donde también se puede observar la difracción. Si no, estoy hablando de un equipito más chiquito que suele estar en los laboratorios de física intermedia. En la uni, en el tercer piso, teníamos un experimento para hacer difracción de electrones. Digamos, no sé si todavía estará ahí y si funcionará. Tenía 2 muestras nada más. O sea, ese aparato era demostrativo y se podía hacer con 2 muestras. Una era grafito y la otra era aluminio. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien ha visto ese equipo o no? ¿Alguien ha visto los laboratorios de física intermedia o todavía no pasan por ahí? ¿Difracción de electrones no han visto en el tercer piso de la facultad? No, Ahí. llevamos intermedia virtual. En internet no más has visto. Ajá. Ya, pues pregunte creo que la profesora Carmen Izaguirre es la que tiene a cargo ese laboratorio. Pregunte si hay difracción de electrones. Si no, pueden algún día mirar en el laboratorio de microscopía electrónica. Ok. Ya, entonces les había dicho, todavía tengo 5 minutos, les había dicho que una manera de explicar por qué existe la difracción de electrones es simplemente por la dualidad onda-partícula. O sea, una partícula con cantidad de movimiento P tiene una longitud de onda lambda. Pero cuando estudiamos un poquito más de física del estado sólido, vamos a decir que el electrón que entra a un cristal, este es mi cristal, ¿está bien? Dentro de ese cristal hay un potencial, ¿cierto? Hay una energía, un potencial periódico, hemos hablado de ese potencial periódico. Entonces, cuando entra un electrón, ese potencial va a ser alterado, es como una perturbación. La función de onda entonces va a experimentar una perturbación. A ver, estoy acomodando mis ideas. Creo que es, a ver, voy a decirlo ahora desde el principio. Tienen aquí su cristal, aquí hay un potencial cristalino y tienen acá un haz de electrones. Imagínense ese haz de electrones, un de ese electrón tiene una función de onda. Un electrón, ¿no? Una función de onda que generalmente es de este tipo que está acá. Esta es la función de onda del electrón y este es el potencial cristalino. Entonces, el electrón va tranquilo hasta que se encuentra con el cristal. Entonces, la función de onda del electrón se va a perturbar. Se perturba la función de onda del electrón y cambia un poquito. ¿Está bien? Cambia un poquito. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo se estudia en mecánica cuántica 1? Todos han llevado mecánica cuántica 1, creo, ¿no? Esta se llama matriz de perturbación, ¿cierto? En primera aproximación, entonces la función de onda cambia por esta expresión, ¿no? Donde este U, como es un potencial periódico, se puede escribir como una suma de esta forma, como una serie de Fourier, ¿cierto? De E a la IG punto R. ¿Está bien? E a la IG punto R, y esta es la perturbación de la función de onda del electrón. El electrón va, se perturba, y cómo se perturba es esto de acá, ¿cierto? ¿Y a dónde pasa? El electrón va a pasar a un estado, ¿no? Esta es la integral que hay que evaluar, y esta integral para calcular la perturbación del electrón, solamente va a tener 2 valores. Va a tener un valor V sub G o un valor 0, ¿no? O sea, si el electrón que venía con una cantidad de movimiento K es perturbado, de tal manera que pasa a un K',
y K' coincide con K más G, entonces vamos a observar un electrón difractado, ¿no? O sea, es la misma regla, K' igual a K más G, no, o delta K, mejor dicho, delta K igual a G, que habíamos obtenido para la difracción de rayos X. Pero acá, haciéndolo un poquito más elegante con mecánica cuántica. Lo repito en resumen porque lo he ido pensando en el camino. Ahora lo simplifico. Tienen un electrón que viene con un vector de onda K. Es una onda. El electrón tiene una función de onda que es E a la I K.G, K. Entonces, ese electrón puede cambiar su cantidad de movimiento cuando entra al cristal. Si cambia su cantidad de movimiento, cambia su K, de tal manera que K' es igual a K más G, donde G es un vector de la red recíproca, entonces en esa dirección, K' igual a K más G, va a salir un electrón difractado. No puede cambiar de otra manera. Si cambiara de otra manera, no va a salir nada. Solamente se van a producir transiciones de K a K', siempre que K' menos K sea un vector de la red recíproca. ¿No? Esa es la explicación para la explicación cuántica para la difracción de electrones. Y la explicación más sencilla, clásica, es decir, ya la dualidad onda-partícula de Broglie, cantidad de movimiento P, longitud de onda lambda igual a H. Ok, ahí nos quedamos. Salvo que tengan algo que decir ustedes. Ok, no dicen nada. ¿Qué día es hoy? Miércoles. La próxima semana creo que se llama Laboratorio 1, que va a ser como una práctica calificada. Mínimo 2 problemas. No sé qué otro problema se le ocurrirá al profesor. Darle uno o más espectros con 2Z1, 2Z2, 2Z3, y que ustedes decidan si esa muestra es cúbica o no cúbica, y si es cúbica, encontrar el valor de A. Es un tipo de problema. Y el otro problema le van a dar un hexagonal compacta o un ortorrómbico P, F, y con A y B, C conocidos, y ustedes van a tener que decir cuáles son los 5 primeros costes. Esos son 2 problemas de la práctica que van a venir. De mi parte, no sé si el jefe de práctica le agregará algo. ¿Ok? Estamos miércoles. Nos vemos. Profesor, ¿eso es de la próxima semana, dice usted? ¿O de esta semana? Para viernes, para viernes. Ya, ok. Ok, yo me estoy despidiendo hasta la próxima semana. Ya, ok. El jefe no voy a estar en otro sitio. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor, se olvidó subir el PPT de esa clase. ¿De difracción de electrones? ¿No he subido todavía? Ok, No, todavía. yo subí algo. Bueno, vamos a chequearlo. Ahorita lo subo, si no lo he subido, lo subo ahorita. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias.